El Estado racista, cuyo cuadro general he tratado de delinear a grandes rasgos, no podrá considerarse como tal por el solo hecho de reconocer todo lo que es indispensable a su existencia. El saber qué apariencia ha de tener el Estado racista no es lo esencial, más importante es el problema de su formación. De ningún modo se puede esperar que los partidos militantes de hoy, que son en primer término los beneficiarios del Estado actual, se resuelvan por impulso propio a un cambio radical de cosas y decidan modificar espontáneamente su criterio público. Esto aparece todavía menos factible si se tiene en cuenta que los elementos realmente dirigentes de esos partidos son judíos, y nada más que judíos. Fragmento del libro Mi lucha de Adolf Hitler. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 49, titulado La Segunda Guerra Mundial en 30 minutos o menos. Supongo que lo más probable es que ya les haya contado acerca de que, pues, el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues, es un tema que en particular me gusta mucho y hay episodios en los que he tocado este tema muy ligeramente porque, pues, me parece no solo un tema controversial, sino que es un tema que ciertamente marcó la vida a partir del siglo XX. Si bien la Primera Guerra Mundial ya había hecho gran parte. Y como yo siempre digo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son causas y consecuencias, finalmente. Por lo que pues también es importante tener en cuenta una como antecedente de la otra. Y es que en realidad la Segunda Guerra Mundial sí es un proceso que marcó completamente al mundo. Es un proceso, pues, si lo vemos desde el lado ideológico y social, complejo. Si lo vemos del lado político y económico, complejo de todas maneras. Por lo que, como siempre es la intención en el podcast, pues, este es más bien un espacio cultural que pretende hablar sobre ciertos temas que podrían o no estar un poco en confusión. Y primero que nada, y esto lo quiero aclarar desde este momento, yo no soy historiadora. Sin embargo, pues he leído mucho, tanto literatura, ya les he hablado de algunos libros también que vieron sobre estos momentos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. También hemos visto cosas de arte. Recordemos, por ejemplo, la Guernica, que pues es parte de lo que también les voy a comentar el día de hoy. Pero también he leído algunos documentos históricos. También he visitado museos, cosas así que me parece que también tienen información importante, información relevante. Estoy de acuerdo que hay cosas que no te lo van a dar de información pública, porque finalmente es secreto de Estado y es conveniente, porque muchas veces esto funciona así, que solo se tenga acceso a cierta información y la otra se quede completamente vedada. Si es necesario, puedo hacer una segunda parte, pero pues eso ya lo veremos en comentarios, si es que les gusta este episodio. Y bueno, lo primero que quiero decir, como ya lo estaba comentando un poco, es por supuesto el tema de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la Segunda. La Primera Guerra Mundial no tiene mucha distancia de la Segunda. Realmente cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial se creía que iba a ser el acontecimiento más violento de la historia del mundo, y tan solo
15 años después, prácticamente, ocurrió el acontecimiento que fue realmente el más violento de la historia. Por lo menos hasta ahora. Porque, pues, dada la Primera Guerra Mundial, ya había una cierta experiencia, tanto armamentística como militar. Y como ya les he comentado, muchas de las cosas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial fueron consecuencia de ensayos que surgieron de la Primera Guerra Mundial. Ya les había hablado, por ejemplo, de la Legión Cóndor en el episodio de La Guernica, que fue básicamente el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y era un proceso en el que se perfeccionaron las armas, los aviones y sobre todo las primeras bombas con intención únicamente de matar en grandes cantidades. Ahora, una de las cosas que es importante de la Legión Cóndor es que precisamente a partir de estos aviones fue en gran medida que Alemania tuvo mucho control sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque perfeccionaron sus aviones y los aviones fueron claves en la batalla. Mientras los demás estaban sobreviviendo, hay muchos factores de antemano que ocurren en este lapso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como ya les he contado también, hay un problema ideológico aquí, un problema de intereses políticos que se refleja principalmente en las vanguardias artísticas de las que ya les hablé en algún momento, que algunas, como ya les comenté antes, apoyaban las ideas fascistas y algunas otras apoyaban que el arte estuviera fuera de todo lo político que estaba sucediendo. Además, para el año de 1929 hay una crisis económica por lo que se conoce como el Viernes Negro, o también se le conoce como la crisis del 29 o la Gran Depresión. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Como sabemos, vamos a regresar un poquito en el tiempo. En la Primera Guerra Mundial, una de las consecuencias que ocurre cuando termina la guerra es que algunos países son los que se declaran perdedores, y estos países perdedores pierden ciertas cosas. Uno de los que principalmente perdieron muchas cosas fue lo que hoy conocemos como Alemania. En ese momento era el Imperio Alemán. Cuando termina la guerra deja de ser imperio y además cae en una crisis económica fatal de la que le cuesta muchísimo trabajo reponerse. Por lo cual, para la Segunda Guerra Mundial va a ser el primer interés que se tenga para el país, para el que ahora es país, que dejó de ser imperio. Más o menos por los años 30 es cuando cobra relevancia un personaje que va a ser protagonista, podríamos decirlo de esta manera, de la Segunda Guerra Mundial, que es Adolf Hitler. Cobra relevancia política en este año porque Adolf Hitler era un amante del arte. De hecho, si buscan en internet hay muchos cuadros que se pueden encontrar sobre Adolf Hitler, que quería ser admitido en la Academia de Bellas Artes, me parece que de Berlín, no estoy completamente segura, pero fue rechazado. A causa de esto, y por algunos otros factores que no tengo tiempo de comentarles en este momento, pues comienza a unirse a unos pequeños clubes. Estos clubes tenían lugar sobre todo en bares, los cuales pues tenían
ideas políticas, algunas bastante radicales. Al principio, Adolf Hitler llega a estas reuniones como un miembro más. Poco a poco va subiendo y poco a poco va también quitando al resto, hasta que él prácticamente comienza a tener la batuta del grupo. Esto causa que por el año, me parece que es el 33, se planea y casi se ejecuta un golpe de estado en el cual Adolf Hitler y muchos de sus compañeros son encarcelados por un intento de golpe de estado al gobernador en ese momento. Sin embargo, esta cuestión, antes de ser un impedimento para él, antes de ser una cuestión negativa para que creciera su poder, se vuelve positiva, ya que aquí Hitler obtiene ciertas relaciones que le van a ser muy importantes. Una de ellas es la relación con Goebbels, creo que se pronuncia así, no estoy completamente segura, quien va a ser su publicista durante el nazismo. Esta persona también es quien le ayuda a escribir su obra, que prácticamente se volvió como una biblia del nazismo, que es el libro con el que iniciamos este episodio, que es Mi lucha, de Adolf Hitler, que es una obra de tipo autobiográfico y en el que también Hitler pretende exponer sus puntos políticos y sus ideas para sacar adelante a la nación. Porque volvemos a esto mismo. Alemania estaba en una crisis económica y política bastante fuerte, a tal grado que si el proyecto de Hitler tuvo éxito, fue gracias, en gran medida, considero, a la desesperación de la gente. El partido en el que estaba, bueno, el club en ese momento todavía no era un partido como tal, era el socialista. Una vez que el líder oficial del club es destituido, Hitler pasa a la cabeza y vuelve este partido, el nacionalsocialista, que va a ser el que lleve a Alemania, o el que pretenda llevar a Alemania, a la gloria. Y a la vez, sin saberlo, a su propia perdición. Esta es una cosa que yo siempre he dicho, que me parece un poco controversial, eso lo debo admitir, que si bien Hitler cometió muchos actos que son completamente injustificables, si hay algo que hizo bien, fue mantener a Alemania a la cabeza. Sin embargo, empezó a descuidar las cosas, y esa fue la principal problemática que ocurrió con Alemania. Una vez iniciado el periodo de Hitler, porque Hitler comienza a gobernar antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, para cuando comienza, Alemania ya es una amenaza y una potencia mundial. Por lo tanto, esta es una de las razones por las que la guerra duró tanto tiempo. Otra de las cuestiones que afectaron el proyecto político de Hitler fue precisamente el inicio de la guerra y que durara tanto tiempo, porque al final esto desencadenó en una crisis económica en la que llegó un punto en el que los que eran nazis vivían en condiciones de pobreza, mientras que había otro sector, como en casi todos los procesos históricos, que vivían bastante bien, porque era la parte que estaba enteramente relacionada con el gobierno, mientras que la gran mayoría vivía en una situación de pobreza bastante delicada. Ahora,
Dejando un poco de lado la cuestión política, vamos con la cuestión que es y ha sido de mucho interés, tanto histórico como literariamente. Ya les he contado de muchos libros y hay muchos más que hablan sobre este tema, que es el Holocausto. ¿Qué sucede con el Holocausto? El Holocausto también es un proceso que viene desde la Primera Guerra Mundial, aunque también he leído muchos trabajos en los que se discute mucho cuál fue la razón principal de esto. Sin embargo, pues también a veces hay cuestiones en las que puedes sacar tus propias conclusiones. Así que es principalmente lo que yo les voy a contar. Si bien hay documentos históricos en los que se determina que la Primera Guerra Mundial desencadena directamente el Holocausto, ya que básicamente hay documentos en los que se dice que la razón de existir del Holocausto fue porque la Alemania nazi necesitaba justificar por qué no pudieron tener éxito en el pasado. Por lo tanto, buscaron una población, entre comillas, de minoría, porque después uno se da cuenta de que eso no era una minoría, culpando de los anteriores fracasos, principalmente del fracaso que fue la Primera Guerra Mundial, de haber perdido la batalla y en consecuencia haber tenido que firmar el Tratado de Versalles, que si no lo saben, pues el Tratado de Versalles decía, entre otras cosas, que Alemania no podía tener su propio ejército, su propio armamento, y que además tenía que pagar ciertas, digamos, multas. Lo que también llevó a la crisis económica en la que se vio envuelta Alemania durante tanto tiempo. Cuando comienza a crecer es porque empieza a incumplir el Tratado de Versalles, en todo sentido. Alemania empieza a tener su ejército, empieza a construir sus propias armas, lo que es la Legión Cóndor, porque la Legión Cóndor, por supuesto, era ilegal en ese sentido, y pues llega un punto también en el que deja de pagar eventualmente. Sin embargo, esta conclusión de que se buscó una fuente que trajera, en el que se buscó una fuente para justificarlo, cierto, que me parece que esto va un poco con la idea del translatio imperii, que si hablamos de translatio imperii, es decir, justificación del poder, Mi lucha de Adolf Hitler ya habla demasiado sobre ello. Y en este libro dice mucha de su ideología contra la comunidad judía. Sin embargo, me parece que no es del todo acertado, porque una de las cosas que también tiene muy presente tanto el libro de Adolf Hitler como la ideología nazi en particular es la idea de una raza aria, una raza perfecta. Y esto puede que suene controversial, pero en realidad es cierto. Para cuando nace como tal el nazismo, por esos años se tiene mucho y está muy de moda la idea de la selección natural de Charles Darwin. Por lo tanto, el nazismo toma estas ideas a su conveniencia, porque pues realmente era esto, de que el más fuerte sobrevive, solo que ellos no lo tomaron precisamente así, sino que el más fuerte, el mejor, el más apto, que es lo que plantea la selección natural, no es tanto que sobreviva, sino mata al resto, lo cual pues era una interpretación un poco diferente a lo que se pretendía originalmente. Además de que era una cuestión biológica que sucedía naturalmente y no por una persecución, como fue precisamente el Holocausto. Y además, unido a esto y con lo que por supuesto yo no estoy de acuerdo, es que
esto de que se hiciera prácticamente por echarle la culpa al grupo judío no me parece correcto, porque aunque no es una idea muy popular y que me parece además lamentable que no sea muy popular, no solo se persiguieron y se asesinaron judíos, si bien era el grupo mayoritario según los datos recientes, no eran el único grupo. Y esto sostiene las ideas de la selección natural. Los más aptos sobreviven. Y los que no, que eran judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, entre muchos otros, eran los que había que mandar a los campos de concentración. Es decir, los que no iban a sobrevivir. Como tal, me parece que esta teoría sobre la selección natural sostiene perfectamente la justificación de lo que fue el Holocausto. Y sobre el Holocausto, yo recuerdo que hay un episodio muy interesante cuando ya Alemania no está tan bien parada en la Segunda Guerra Mundial, en donde llegan, me parece que son los rusos, pisan territorio alemán y creo que llegan a un campo de concentración, uno pequeño, no era Auschwitz, pero tampoco era Bergen-Belsen, no me acuerdo exactamente cuál era. Y en vez de disparar, se quedan aterrorizados con las cosas que ven. Y hay que pensar, y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante de este proceso, que casi nunca se toma muy en serio la cuestión de que Adolf Hitler era un orador increíble. Y esto viene desde sus primeros momentos en el club. Cuando él comienza a tener el poder, les impregna sus ideas a todos. Primero los miembros del club y después prácticamente a toda Alemania. A tal grado que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se apresaron a muchos de los dirigentes nazis, es decir, a los que tenían puestos importantes sobre todo, que sobrevivieron a la guerra, se llevaron a algo que fueron los juicios de Nuremberg, donde se aplicaban los castigos y los juicios como tal de lo que se iba a hacer con ellos. Esos están en internet, solo que creo que no están traducidos, no estoy completamente segura. Muchas de las personas a las que entrevistaron no tenían arrepentimiento alguno. Y es una de las cosas que se dicen desde que comienza el tema de la Legión Cóndor. Que muchos de estos soldados no se sentían arrepentidos por lo que pasó en Guernica. Al contrario, había muchos que decían que eso era parte de lo que tenían que hacer, era lo que se debía hacer. Hay que pensar en la cantidad de labia que debió haber tenido Hitler para haberse impregnado en lo más profundo de las personas. Además, pues el Holocausto terminó siendo una serie de cuestiones de crímenes de odio que resultaron al fin y al cabo injustificables y que desde el principio no eran justificables. Con las intenciones que tuvieran, con las cosas que querían hacer por el bien del país, no era justificable en absoluto. De entrada, la cuestión del transporte, que en el museo, no estoy segura si aún está, pero cuando yo fui estaba, en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, había un vagón real de los que se utilizaron en esos momentos. Y en esos vagones, donde hay apenas una ventila pequeña, porque esos
vagones no estaban hechos para la gente, sino eran vagones de carga. Se metían alrededor de 50 personas. Si ustedes los ven, son bastante pequeños. Por lo que pues las condiciones no eran aptas. Y eran viajes de días. En donde pues evidentemente no había baños, no había comida, no había agua. Mucha gente murió en el camino. Y los que no, pues sufrieron los trabajos forzados que implicaba el campo de concentración. Uno de los más famosos, como ya les he contado seguramente, el de Auschwitz, que actualmente es un museo. Es una de las pocas cosas que aún quedan, que nos dejan pues la huella de que todo esto existió y que era terriblemente doloroso. Hay muchos testimonios, yo les he contado, en literatura, en arte, y creo que lo más difícil de todo esto no tanto es entenderlo, sino tratar de situarse en ese momento y ver todas las implicaciones que estaban ocurriendo. Si bien, como yo les dije en un principio, es una cuestión que me parece muy interesante, también considero que es un acto atroz, injustificable y lleno de actos malos, actos terribles. Murieron miles de millones de personas y hasta el día de hoy, como en muchas otras atrocidades, no se sabe a ciencia cierta quiénes murieron. Al día de hoy hay gente que sigue desaparecida. Por lo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la cantidad de muertes, me parece que también significó un alivio para algunas personas. Sobre todo para la gente que estaba encerrada en estos lugares y que no sabía si iba a vivir o iba a morir. Bueno, pues para no abrumarlos con más tristezas y más atrocidades, vamos a dejarlo hasta aquí. Si quieren que les hable un poquito más del Holocausto, porque casi no les hablé del Holocausto, pues déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, nos pueden escribir por Facebook como NomDePlum, por Twitter como @aidem_lead, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplum.lead@gmail.com. Gracias por escucharnos una semana más. Y pues ya saben, el anuncio de estas últimas semanas. Estamos a punto ya de llegar al episodio número 50. Con lo cual vamos a tener que cerrar temporada para traerles más contenido, para traer nuevas sorpresas, nuevas cosas, nuevos episodios que puedan disfrutar, en los que puedan aprender. Principalmente estas son las 2 tareas principales de este podcast, y que sea por supuesto de su agrado. Y muchas gracias, como ya les he dicho, si nos han escuchado desde el primer episodio, si nos han escuchado desde el 10, el 15, el 20, así sea el 48, que fuera este el primer episodio que escuchan. Muchas gracias, porque este contenido se hace de todo corazón y con todo el interés de que a ustedes les guste. Ya tenemos, como ya les dije también, un año en esta gran tarea y en esta gran aventura, por lo que pues para mí es muy importante que a ustedes les siga gustando, y espero de todo corazón que les siga gustando. Y pues muchas gracias. Por ahora, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue NomDePlum, el podcast. Yo soy Aidem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!